Benedicto XVI creó una figura jurídica extraordinaria que fue la de los ordinariatos anglocatólicos. Se trataba de acoger dentro de la Iglesia Católica a aquellos anglicanos que se sentían decepcionados y frustrados con su iglesia, la Iglesia anglicana, bien la anglicana de Inglaterra o bien la anglicana de otros países como Estados Unidos o Australia. Los ordinariatos anglocatólicos están siendo una experiencia realmente interesante, no solo para el diálogo ecuménico, sino para ilustrarnos de en qué puede consistir el futuro de la Iglesia Católica si se decide a imitar a la Iglesia anglicana. Esta semana el que preside el ordinariato anglocatólico inglés, dedicado a Nuestra Señora de Walsingham, Monseñor Newton, ha hecho unas declaraciones muy interesantes a propósito de esto. Ha dicho que ni por un momento, ni por un minuto, ha dicho, me he arrepentido de hacerme católico, pero ha añadido, a veces la Iglesia me vuelve loco. Y esto lo ha dicho en el contexto entre otras cosas, pero en el contexto de la celebración del sínodo, de la sinodalidad, que ya está a pocos meses de celebrar su primera sesión. Monseñor Newton, entre otras cosas, ha dicho estas palabras, hablando del sínodo. Lo que ocurre es que la gente que tiene su propia agenda y habla más alto, se sale con la suya. Y podemos ver que eso está sucediendo en la Iglesia Católica ahora, a pesar de lo que el Santo Padre dijo cuando comenzó el sínodo, que no se trata de tocar la doctrina. Puedes ver que mucha gente piensa, bueno, sí, pero estas son las cosas de las que queremos hablar. Y son una minoría de gente, pero como todos los demás no se involucran en ello, su punto de vista se transmite. Dicen que a la gente le preocupan esos temas, mientras que a la mayoría de los católicos no les preocupan los temas que he mencionado. Esa es la opinión de Monseñor Newton. Entre otras cosas, no solamente habla de una minoría que grita mucho, se sale con la suya, sino también dice que el resto no se ha involucrado, no ha considerado importante participar en las reuniones preparatorias, etcétera, y que por eso esa minoría se ha convertido en la que gobierna, en la que manda sus mensajes, en la que decide lo que supuestamente opinan los católicos. Hay que preguntarse por qué tantos que son críticos con el contenido de las resoluciones que se han ya aportado a la organización central del sínodo, por qué tantos que son críticos no han participado más o no han podido participar. No han querido participar. ¿Por qué? ¿No les han dejado? ¿O quizá consideran que el tema no les interesa en absoluto y han dejado el campo totalmente abierto en manos de los que opinan distinto de ello? Que esta es una cuestión que seguramente dará para mucha reflexión. Pero es que hace unos días, un poco más atrás, otro obispo procedente del anglicanismo, que fue importante, el obispo de Rochester, y que estuvo también entre el grupo de los que optaban a liderar la Iglesia anglicana en Inglaterra, me refiero a Monseñor Nazir Ali, habló sobre el sínodo y dijo cosas aún más duras que las que ha dicho Monseñor Newton, aunque él, Monseñor Nazir Ali, no dijo que a veces la Iglesia le volvía loco. Estas son las palabras del ex obispo anglicano, hoy miembro del ordinariato anglo-católico inglés. La sinodalidad, dijo Nazir Ali, no es solo una consulta. Los consultados necesitan ser catequizados, quizá incluso evangelizados. De lo contrario, todo lo que obtenemos es un reflejo de la cultura que rodea a esas personas. Consultar al pueblo de Dios es distinto a ser presionado por activistas. El sensus fidelium no es lo que los laicos y los sacerdotes puedan pensar en un momento dado, sino la correspondencia entre los obispos y hasta el último de los fieles en todo el mundo a lo largo de los siglos.
El sensus fidei debe estar impregnado por lo que la tradición apostólica siempre ha enseñado y debe articular el pensamiento de la Iglesia a través de los siglos, también en el presente. Y termina Monseñor Nazir Ali diciendo: no todo lo que la gente quiere se le dará. Qué palabras tan interesantes las de estos dos ex obispos anglicanos. Hay que insistir en que proceden del anglicanismo, que es una iglesia sinodal absoluta. Ellos celebran cada un número determinado de años lo que llaman la conferencia de Lambeth en Londres, a las afueras de Londres. Ellos celebran ahí esa conferencia y deciden por votos si va a haber sacerdotisas o no, obispesas o no, si van a bendecir las parejas homosexuales o no. Todo se decide mediante votos, y de esas reuniones salen, por supuesto, normas que después podrán o no ser aplicadas según los distintos países. Acaba de producirse una ruptura interna gravísima dentro del anglicanismo a propósito de la bendición de parejas homosexuales. El bloque en general africano y asiático se ha separado de la Iglesia Madre Anglicana de Inglaterra. ¿Pero por qué? Porque por votos se deciden las cosas. Procediendo de esa experiencia de que los votos deciden las cosas, de que los votos deciden la moral, la liturgia, incluso hasta el dogma, procediendo de esa experiencia, ambos ex obispos anglicanos son muy escépticos con respecto al sínodo de la sinodalidad. Si se trata, como dice Monseñor Nazir Ali, si se trata de saber la opinión de la gente, la opinión del mundo, no hace falta hacer ningún sínodo, ya la conocemos. Y la ha expresado muy bien, la está expresando muy bien el sínodo alemán. Cambio completo, casi completo de la moral sexual, introducción de la mujer en el sacerdocio, aceptación de personas que están en pecado mortal en la comunión. A partir de ahí todo lo demás. Si eso es de lo que se trata, no hace falta hacer ninguna consulta porque ya se conoce. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Para qué sirve el sínodo? Yo creo, ¿para qué sirve? Me refiero al sínodo de la sinodalidad, si de lo que se trata es de saber la opinión de la gente. Yo creo que lo que dice Monseñor Nazir Ali es acertado. Esas personas que participan en el sínodo de la sinodalidad tendrían que estar bien formadas en la fe, incluso, dice él, con una cierta ironía inglesa tipo Chesterton, incluso tendrían que haber sido evangelizadas. Hasta ese nivel llega. Y si no, eso no es más que la expresión de lo que piensa el mundo. ¿Se trata de saber la opinión de la gente o se trata de otra cosa? ¿Es el sínodo una oportunidad para ver cómo podemos afrontar el futuro y cómo podemos evangelizar mejor? ¿O se trata de otra cuestión? En el fondo, piensan algunos, en el fondo de una trampa, es decir, de hacer que el sínodo se convierta en el portavoz de una opinión del mundo, para hacer ver a todos que esa es la opinión abrumadoramente mayoritaria de la Iglesia, y para añadir que si no se sigue esa opinión, si no se llevan a cabo las cosas que opinan esas personas, la gente se va a ir de la Iglesia porque está decepcionada con lo que la Iglesia les ofrece. ¿Es de eso de lo que se trata? El Papa, lo recuerda Monseñor Nazir Ali y lo recuerda Monseñor Newton, el Papa ha dicho que la Iglesia no es una democracia, que no se trata de decidir por votos qué es verdad y qué es mentira y qué es bueno y qué es malo. Ha dicho eso y yo no tengo motivos para creer lo contrario. Ahora bien, si eso es así, si la Iglesia no es una democracia y no podemos decidir por votos la verdad o malicia de las cosas, si eso es así, entonces, ¿para qué sirve el sínodo? Algunos piensan que el tiempo es superior al espacio y quizá algunos de ellos consideran que de lo que se trata es de poner en marcha unas dinámicas que no se puedan aplicar ahora
porque todavía hay una fuerte resistencia en la Iglesia, pero que más adelante se aplicarán. Pongamos en marcha el movimiento, que se cree una corriente de opinión que no pueda ser en un momento dado, no pueda ser rechazada, y que entonces, cuando llegue la hora, cuando el tiempo esté maduro, que es superior al espacio, cuando el tiempo esté maduro, entonces se aplicará todo eso. ¿Es ese el objetivo del sínodo? Ir preparando el camino no para que se aplique ahora, sino para que lo que ahora se decida se convierta en una opinión tan fuerte y tan intensa que nadie pueda frenar su aplicación. ¿Es ese el objetivo del sínodo? Si lo fuera, insisto, el sínodo sería una trampa. Pero es que los que piensan así se olvidan seguramente de que si el tiempo es superior al espacio, Dios es superior al tiempo. La historia está llena de grandes personajes con todo el poder del mundo que han querido atar el futuro y dejarlo todo atado y bien atado. La historia está llena de la decepción que esos grandes personajes han debido de sentir desde la tumba cuando han visto que sus planes no se llevaban a la práctica. El tiempo es superior al espacio, pero Dios es incluso el Señor del tiempo. Pongámonos en manos de Dios, no nos dejemos engañar y no huyamos de las instituciones para no dejarlas libremente en manos de aquellos que después las pueden utilizar contra la propia Iglesia. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.